Ya ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos los estudiantes de los cursos de Sociología de la Educación. El día de hoy, los docentes del área de Sociología que acompañamos estos cursos, queremos invitarlos a hacer un conversatorio, una discusión alrededor de qué está pasando con la crisis de la educación. Recuerden entonces que como antesala a este conversatorio hemos venido trabajando alrededor de unos videos y una serie de películas que se encargan de visibilizar en qué consiste esta crisis de la educación. Y la intención es que hoy en los análisis podamos profundizar qué significa esa educación que estamos viviendo hoy, por qué la denominamos una crisis, a través entonces de unas preguntas orientadoras que son la educación para qué y la educación para quiénes. Entonces, como les decía, vamos a contar más o menos con 4 invitados a lo largo de la conversación. Eh, Entre ellos, entonces, nos van a acompañar el profesor Aldemar Macías. El profesor Aldemar Macías es sociólogo, él es profesor de planta del Departamento de Psicopedagogía y ha venido acompañando los cursos de sociología desde hace varios años. El profesor recientemente se reintegra a la universidad, posterior a un proceso en el que estuvo acompañando la alcaldía de Neiva, entonces también tiene una lectura, si se quiere, un poco experiencial y de campo de qué está pasando con los sistemas educativos en educación básica y primaria, entonces nos podrá dar un poco esa mirada desde la realidad educativa como más cercana en la práctica. Y el profesor Robinson Piñeros también nos va a estar acompañando, él también es sociólogo, es docente de planta de la licenciatura en Ciencias Sociales, también viene acompañando los cursos de sociología, y él, digamos que a lo mejor más cercano a una mirada de la educación desde lo rural, la educación incluso pues como desde la vida universitaria, entonces nos permitirán dar como una mirada cada vez más amplia y más compleja. Adicionalmente, en este momento nos acompaña la profesora Ofelia. La profesora Ofelia es docente recientemente jubilada del Departamento de Psicopedagogía, sin embargo, ella sigue vinculada a procesos formativos en la universidad y entre ellos acompaña entonces los cursos de sociología. Ella también es socióloga y pues vamos a ver como que todos tienen unas miradas con unos énfasis. La profesora Ofelia va a tener unos énfasis en los asuntos de diversidad, de formación, de educación propia o educación indígena, que vale la pena entonces como mirar qué matices va adquiriendo esa pregunta de la educación para qué y para quiénes. Entonces los invitamos a todos a vincularse, vamos a estar alrededor de una hora en esta conversación y la idea es que a partir de estas preguntas orientadoras entonces podamos un poco discutir alrededor de qué es lo relevante de la educación y cuáles son las apuestas y las perspectivas que cada uno de estos profesores nos van proponiendo en sus análisis. Finalmente, otro de nuestros invitados, un poco como en aras de poner en discusión el asunto de la educación para quién, es el estudiante Alejandro. Él es estudiante del programa de Ciencia Política, pero además es integrante de la mesa de articulación en torno a matrícula cero. Entonces, queremos iniciar un poco con esta discusión de la educación para quienes, a partir de las apuestas y las propuestas que está haciendo esta mesa de articulación de matrícula cero, pero bueno, digamos, él en este momento está teniendo unos problemas técnicos, entonces en cuanto pueda conectarse, daremos inicio con Alejandro. Cuando él pueda conectarse, entonces podremos pues como conversar con él. Yo les daría entonces la palabra a los profesores para que puedan presentarse y si quieren un poco hacer un abrebocas de ese asunto de la educación, ¿para qué? Entonces, bienvenido al profesor Aldemar, el profesor Robinson y la profesora Feli. Buenos días, profesora. Buenos días.
Bueno, si quieren, entonces cada uno haga una presentación y si quieren un abrebocas de eso de la educación para quién. Bueno, muy buenas noches a todos los estudiantes, a los colegas y a las demás personas que se van conectando a esta hora para que conversemos un poco sobre un bien tan importante para la construcción de un proyecto de sociedad como es la educación. Yo creo que en la última charla, conversatorio que se tuvo alrededor de las implicaciones del modelo neoliberal sobre todos estos temas de la educación va a ser muy importante para seguir enriqueciendo esa discusión, porque aquí lo que está en juego es un proyecto de sociedad, un proyecto de humanidad, y cómo estos modelos últimamente están afectando, están generando una profunda crisis. Yo creo que la idea es conversar en la mañana un rato y cuáles van a ser las estrategias, las formas de organización y de resignificación que tenemos que hacer del mundo de la escuela, del componente educativo, para irnos pensando una apuesta distinta a esta civilización que está pasando por una profunda crisis. Entonces, un abrazo y ahí estamos muy atentos a conversar. Muchas gracias, profesor Aldemar. Seguimos con el profesor Robinson, una pequeña presentación. Buenos días a todas y a todos estudiantes que están acompañándonos el día de hoy, a los compañeros del área de Sociología de la Educación, que hemos venido trabajando en esta propuesta de trabajo conjunto y de trabajo de cátedra abierta, que ha sido pues este trabajo a través de los Facebook Live. Como ya lo había dicho el profesor Aldemar, venimos pues haciendo esta discusión, aprovechando pues una coyuntura que es bastante intensa en sus consecuencias y que nos ha dejado ver y a través de ella también entender mejor esas desigualdades, esas estructuras desiguales que tenemos en nuestros sistemas educativos. Especialmente, pues en el caso colombiano hemos visto cómo esta desigualdad se reproduce. Digamos que ahí hemos hecho uso de las teorías de la reproducción social para empezar a mostrar cómo la educación se presenta como una libertad e igualdad, pero acaba reproduciendo formas de desigualdad para algunos sectores. El tema de la inteligencia individual como un don natural y hemos empezado a discutirlo como un hecho social. El día de hoy, entonces, en esa educación para quién, pues podremos definir o debatir mejor sobre estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, profe Robinson. Bueno, y finalizamos la presentación con la profesora Ofelia. Gracias. Buenos días para todas y para todos. Pues yo creo que este espacio es una de las bondades que nos da la pandemia, porque desafortunadamente nuestros currículos, nuestras asignaturas sobre todo son unas islas como que cada uno somos dueños de las parcelas, de los espacios y no hay interrelación porque pues ese es el modelo aislado que tenemos del currículo. Y ahora el que estemos aquí comunicados virtualmente, los diferentes cursos de sociología y de pronto también otras personas, pues me parece a mí fabuloso y me parece que sería uno de los objetivos también de empezar a romper con estas islas, estas asignaturas islas. Bueno, la educación, ¿para qué? La educación es la que todos los gobiernos quieren controlar porque pues es un aparato ideológico del Estado. Y entonces, desde ese punto de vista, cuando la toman los gobiernos o el Estado, la educación es para reproducir, es para seguir reproduciendo el sistema, para que se mantenga el orden establecido. Pero como la realidad es dialéctica,
también se da la posibilidad, y tiene que ser así, de que la universidad es un factor de transformación social. Yo pienso que ningún cambio trascendental, ninguna revolución se puede hacer sin la educación. Y entonces juegan aquí estos dos aspectos de la contradicción. La educación reproduce el sistema, pero a la vez hay posibilidades de transformarlo. Lo dicen así las teorías también, la teoría crítica de la reproducción, que dice muchas verdades, pero nos mete como en un ambiente de desesperanza, porque si la educación es para reproducir, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí los docentes? Pero viene esa teoría de la resistencia, que es también la posibilidad de que la educación no solamente reproduzca, sino que también transforme. Y esto es lo que nos llena de esperanza. Estamos aquí para sumarnos a ese ideal de transformar. No queremos una educación para conservar el statu quo, el orden establecido, sino para transformarlo. Muchas gracias, profesora Ofelia. Bueno, como les dije al inicio de la presentación, el día de hoy vamos a iniciar esta discusión un poco con un abrebocas de las iniciativas que han surgido en medio de la pandemia en torno a ese asunto de la educación para quiénes. Entonces nos acompaña el día de hoy el estudiante Alejandro. Alejandro es estudiante de ciencia política y además de eso hace parte de la mesa de articulación en torno a matrícula cero. Entonces él nos va a hacer una provocación alrededor de en qué consiste esto y esto cómo se relaciona con esa crisis de la educación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, profe. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Listo. Inicio de una vez como con la idea o me presento, profe. Sí. Preséntate, que solo tengo el dato del nombre y el programa. Bueno, mi nombre es Alejandro Sepúlveda Liscano. Estoy en quinto semestre del programa de Ciencia Política. Y bueno, digamos que desde el 2018 muy activo en la movilización social y estudiantil de la Universidad Subcolombiana. Digamos que hoy venimos impulsando una idea muy importante en la Universidad Subcolombiana y en las universidades del país que está muy relacionado con la gratuidad de la educación superior. Y es importante el tema de la gratuidad de la educación superior porque incluso si nos vamos a la Ley 30, en la Ley 30 concibe la educación superior como un servicio público. Y al concebirlo, que es una visión netamente neoliberal, ¿sí? De mercancía sobre la educación, pues digamos se desliga también la responsabilidad del Estado de asumir una inversión directa y total pues de la educación superior en Colombia. Entonces nos parece muy importante que volvamos a retomar esta discusión de la educación superior pública, porque creo que hay que reivindicar eso y creo que también en Latinoamérica, digamos, se han dado pasos importantes para la consolidación de un acceso amplio a la educación pública y a la educación superior. Alrededor de esto, digamos que la apuesta de la matrícula cero es un acumulado histórico, quiero partir por ahí. Quiero partir diciendo pues que no es una idea de ahora de esta generación, sino que ha venido desde incluso el manifiesto de Córdoba, las distintas acciones de movilización en Latinoamérica, pues están impulsando precisamente la idea de que podamos tener un derecho fundamental garantizado directamente por el Estado. Hace poco charlaba con una compañera que está en intercambio en Argentina y ella me decía que estaba hablando con algunas personas que estudian en la Universidad de Buenos Aires y ella les contaba como que no, yo pago 1.000.000 de pesos de matrícula y decían, pero ¿cómo así que 1.000.000 de pesos de matrícula? ¿No es una universidad pública? Claro, porque la Universidad de Buenos Aires pues en su totalidad pues es educación gratuita. Sí, entonces es un poco, digamos, esa discusión en la que tenemos que entrar y es que entendemos por educación pública, que entendemos por el acceso a un derecho fundamental, porque algo que también hay que entender y es que un derecho fundamental deja de ser un derecho fundamental cuando se convierte cuando depende de lo monetario, del dinero, cuando usted tiene que acceder, digamos, a ese derecho pagando. Entonces, ahí está en disputa precisamente eso. Por otro lado, también me parece importante el tema de matrícula cero porque digamos que veníamos en unas jornadas de movilización bastante fuertes a nivel mundial,
¿sí? Recordamos los chalecos amarillos, recordamos las movilizaciones en España, pero también recordamos la movilización de trabajadores en Brasil, pero también recordamos el movimiento social en Chile, pero también recordamos, bueno, sin fin de movimientos sociales que venían estallando a nivel mundial contra una visión neoliberal de la sociedad, ¿sí? Y el neoliberalismo es una visión ideológica de la sociedad, es una visión donde no podemos estar, por ejemplo, en nuestras familias sin que el mercado atraviese nuestras familias, que la educación no puede ser, digamos, sin intereses económicos, sino que el mercado está atravesando los intereses de la educación. Sí, entonces digamos que es esa visión mercantil y monetaria de la vida social. Sí, entonces estos movimientos sociales y estas agrupaciones sociales pues venían fortaleciéndose e impulsando una movilización social en contra de esta visión neoliberal y la posibilidad de constituir otras prácticas y otros escenarios posibles de sociedad, ¿sí? Que no netamente redunden sobre la necesidad de la ganancia, el mercado y pues todo lo que tiene que ver consigo esta visión privatizadora. Entonces, digamos que me parece importante que identifiquemos qué es el neoliberalismo, ¿sí? Que podamos profundizar en lo que entendemos sobre el neoliberalismo y cómo estamos disputando contra esa visión mercantil de nuestra sociedad y de nuestras vidas. El amor está atravesado por el dinero el mercado. No podemos ver, digamos, algo más allá, fuera del sector privado y mercantil de nuestras vidas. Entonces, digamos que la matrícula cero va a ser eh, pues esa apuesta política donde vamos a lograr pues disputar precisamente el conocimiento como un bien común y no como un bien privado al cual tengo que pagar 1.000.000 de pesos cada semestre para poder acceder a ese derecho fundamental o a ese bien común que es de todos y todas y que todos y todas construimos en la universidad. Entonces, creo que romper con esa visión neoliberal también parte desde nuestra misma universidad, ¿no? O hace poco charlábamos también con algunos y es, por ejemplo, ¿por qué necesitamos de una empresa privada que garantice el restaurante escolar en la universidad? ¿Sí? ¿Por qué la universidad directamente desde Vicerrectoría Administrativa no garantiza la organización del restaurante escolar sin intermediación privada, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, la matrícula cero, ya para cerrar porque me queda poquito tiempo, digamos, va a ser una bandera muy necesaria ahora en la Universidad Surcolombiana y que también ha permitido que nos unamos distintos docentes, estudiantes y administrativos en pro de esto. Se tiene planteado que para el próximo semestre hay una alta deserción estudiantil si no logramos, por ejemplo, esta cuestión de matrícula cero. ¿Por qué? Porque la pandemia también lo que ha traído consigo el COVID-19 es la agudización de las desigualdades sociales. Y hoy estamos en disputa precisamente un Estado y unos entes territoriales que garanticen esos derechos fundamentales o un Estado y unos entes territoriales que garanticen el bienestar de la empresa privada y como tal del mercado, ¿sí? Entonces alrededor de eso tenemos esa visión de qué tipo de Estado, qué tipo de gobiernos, digámoslo, territoriales necesitamos para en este momento la coyuntura en la que estamos. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo es necesitamos el esfuerzo del Estado para garantizar los derechos sociales, los derechos fundamentales de la sociedad, porque algo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros no estamos pidiendo acá migajas, no estamos, digamos, pidiendo chichiguas, sino que estamos exigiendo algo que hace mucho tiempo nosotros estamos poniendo sobre la mesa, y es que el acceso a la educación como derecho fundamental también se ve algo como algo real, algo material a lo cual podemos acceder y podemos llegar. ¿Sí? La gratuidad de la educación hace parte de esa idea de Estado social de derecho, porque lo que estamos viendo ahora es un Estado que simplemente está garantizando unos derechos eh, empresariales, privados, y digamos, esa función principal del Estado social de derecho no se está cumpliendo. Entonces, es una disputa precisamente, por un lado, ya para cerrar, una disputa de sentidos, ¿sí? Una disputa de sentidos donde estamos disputando el bien común y los intereses colectivos, y por otro lado, estamos disputando también las decisiones del Estado y las decisiones, digamos, que nos atraviesan a todos y todas.
Entonces, cuando hablamos de una disputa de sentidos, pues es esa colectividad, y cuando estamos hablando de una disputa también de las decisiones estatales, pues es cómo las decisiones que toma ese Estado o esas decisiones verticales, pues realmente están encaminadas a beneficiar y a cumplir con el objetivo que es garantizar los derechos fundamentales de la sociedad. Entonces, al son de hoy ya tenemos, por ejemplo, el gobierno municipal de La Plata ya hizo un aporte económico o está en proceso un aporte económico. La estrategia es que vamos a acercarnos a todos los municipios del departamento del Huila a solicitar unos recursos a la gobernación del Huila y al Ministerio de Educación Nacional, porque también, bueno, como la Universidad Surcolombiana es de carácter nacional, entonces muchas veces se desligan los entes territoriales para aportar a la consolidación de un derecho fundamental como es el de la educación superior pública, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo también es disputando esos sentidos, y es que los entes territoriales también tienen la posibilidad y tienen, digamos, el deber de aportar para la consolidación de este derecho fundamental, y que creemos que estos dos periodos que estamos pidiendo de matrícula cero, que es 2022 y 2021-1, pues nos permitan organizarnos y proyectar una gratuidad de aquí en adelante frente a la educación superior en la Universidad Surcolombiana, comprometer a la gobernación del Huila que destine unos recursos anuales directamente para un fondo de la gratuidad, lo mismo a los municipios y al Ministerio de Educación Nacional. Dejaría como por ahí, profe. Muchas gracias, Alejandro. Muy provocadora además el surgimiento de la iniciativa, sobre todo porque, miren, nos pone como en un lugar. Y es que, si bien todos los análisis que hemos venido trabajando en torno al sistema educativo, al asunto de la crisis de la educación y a la crisis del modelo neoliberal en el curso de Sociología de la Educación, nos han puesto muy en esa lógica que mencionaba la profesora Ofelia, de las teorías de la reproducción social, que hacen un poco a esa desazón con relación al orden social que hemos construido. Digamos que Alejandro también le da ese toque de la posibilidad de cambio cuando habla del disputar los sentidos. Entonces, a lo mejor el día de hoy vamos a poner un poco más ese énfasis en qué hay de continuidades, pero también qué hay de posibilidades de transformación del sistema educativo cuando hablamos de esa educación para qué. ¿Y esa educación para quién? Entonces ahí tenemos ya un primer sentido que nos habla de la educación como derecho fundamental. Yo invito entonces como a que Alejandro esté ahí presente como para las discusiones, que ahorita podamos tener pues como una ronda adicional de discusiones. Y le quiero dar la palabra al profesor Aldemar, que nos cuente cuál es su postura alrededor de esa educación para qué y esa educación para quiénes. Entonces, profe Aldemar, la palabra. Sí, es muy importante retomar como el último conversatorio que adelantaron los colegas Robinson y Stephanie sobre precisamente el modelo neoliberal. Y pues Alejandro igualmente, como estudiante, siente las implicaciones de este modelo que nos viene habitando durante estas últimas décadas y que tenemos que descifrar muy bien sus lógicas, sus intereses, sus apuestas que tiene alrededor de pensarse un nuevo modelo de sociedad. Y los colegas nos mostraban cómo ha evolucionado ese concepto entre liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Ese liberalismo que inició por allá en el siglo XVIII, siglo XIX, con este mismo modelo capitalista muy ligado a la primera y la segunda revolución industrial, y que impulsaron la creación de una escuela que enseñara pues las capacidades básicas para que ese ciudadano respondiera a ese tipo de revolución industrial, para que realmente ese ciudadano respondiera a ser un operario eficiente frente a las máquinas, frente a todo lo que estaba pasando en el mundo de la industria. Igualmente empezar a ocupar algunos cargos de la vida burocrática, de la vida oficial que empezaban igualmente a crearse. Yo creo que eso fue bien importante, pero siempre ese liberalismo del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siempre desconfió del Estado. Su intención permanente fue que el mercado tenía que ser el agente regulador y que tenía que dejar libremente las lógicas del mercado las que fueran resolviendo los problemas de la sociedad. O sea, cada vez era la intención de menos Estado.
Pero aparece un fenómeno empezando el siglo XX, que es la revolución soviética, la revolución bolchevique, y ellos empezaron a desarrollar un proyecto masivo de educación durante la mitad del siglo XX, que fue realmente muy asombroso, de cómo realmente implementaron la escuela, el proceso de formación de una manera muy importante y en manos del Estado, porque ese fue como el sentido de esta revolución soviética, comunista, en esa primera mitad del siglo XX. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, uno de los temores que se dio en el mundo liberal y en el mundo capitalista era que estaba tomando fuerza ese modelo soviético y que con el ánimo de prevenir más revoluciones de tipo comunista en el mundo, había que replantear muchas cosas a ese modelo liberal. Entonces se avanza en la figura de crear un llamado estado de bienestar, donde el Estado asumiera más responsabilidad en el tema de la educación, de la salud, se hiciera un mayor reconocimiento a la lucha sindical, a los movimientos sociales, una mayor relación ahí entre capital y trabajo, en fin, ahí se hizo un ajuste con el ánimo de prevenir esas posibles revueltas o nuevos surgimientos de modelos comunistas. Entonces, ahí aparece el estado de bienestar. Algunos estados hace 50, 60 años mantienen la educación y mantienen la salud como un bien público. Eso se logró bajo esas figuras de los llamados estados de bienestar, sobre todo de la socialdemocracia europea y en algunos otros países. Pero caído el régimen comunista, en los años 80, vino todo el cuento del fin de la historia, de que definitivamente lo único que iba a garantizar el bienestar era nuevamente el mercado. Y que el Estado, ese Estado que llamaban ellos comunista, había fracasado. Por lo tanto, reaparece con mucha fuerza. En los años 70 ya estaba apareciendo, pero en los años 80, a partir de esa crisis del modelo soviético, aparece con fuerza el neoliberalismo, que básicamente lo que va a decir es menos Estado y más mercado. Al Estado hay que sacarlo del paseo, por lo tanto son las libres fuerzas del mercado las que van a garantizar el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que hemos sentido en estas últimas 3 décadas. Cada vez más un desmonte del Estado y cómo convirtieron la educación, la salud, los bienes fundamentales del ser humano en una mercancía. Y eso es lo que nos está contando Alejandro. Alejandro dice, somos estudiantes, que deberíamos estar teniendo un derecho fundamental garantizado por la sociedad y por el Estado, que nuestras matrículas deberían ser gratuitas, pero no, estamos pagando matrícula. Y ahora con esta crisis de la pandemia que desnudó la desigualdad social, pues realmente muchísimas familias no van a tener la capacidad de responder a este tema mercantil en el que hemos caído. Entonces es bien importante esa disputa. Este modelo neoliberal quiere aumentar la tasa de ganancia. Ahora con esta tercera y cuarta revolución industrial que se nos viene, quiere desmontar la escuela. Quiere desmontar y sacar del paseo a los maestros. Eso es bien importante que lo sigamos, lo miremos más adelante, de todo el plan, de toda la intención que tiene este modelo neoliberal, de sacar la escuela, desmontarla y decir que ahora no es sino que con la revolución tecnológica podemos educarnos desde la casa, con buenas plataformas, buenos videos, buenos sistemas, y todo lo vamos a hacer desde la casa y no va a haber la necesidad de la escuela, no va a haber la necesidad de los maestros. Es una cosa gravísima y no hemos analizado las implicaciones de deshumanización y de sociabilidad que eso se está planteando. Entonces yo quería como dejar ahí para que vayamos conversando sobre toda esta disputa que tenemos en estos momentos y en el que tenemos que hacer una lectura de esta coyuntura, porque lo que se nos viene son procesos de resistencia y de organizaciones para volvernos a pensar lo que significa lo que dijo Alejandro, los bienes comunes, los bienes públicos, que es lo que no le interesa a este modelo neoliberal.
Muchas gracias, profesor Aldemar. Entonces, un poco que en el recuento que el profesor hace, da cuenta de que el sentido de la educación no ha sido siempre el mismo, ¿cierto? Y cómo ciertas transformaciones históricas hacen que se posicione determinado discurso alrededor de la educación. Entonces, vamos a seguir con el profesor Robinson, a ver él qué postura nos da alrededor de ese para qué y para quiénes de la educación. Muy bien. Bien, ese para quién y para qué la educación es importante tener en cuenta cómo la educación, esa educación institucionalizada o escolarizada, como lo hemos resaltado a partir de los trabajos que hemos hecho en esta área de sociología de la educación, cuando encontramos que la escuela y la universidad se convierten en los centros de educación en las sociedades modernas y en las sociedades globalizadas, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que la educación, sea en la escuela, el colegio, en la universidad, se vuelven un bien digamos, se distribuye de manera desigual en todas las sociedades, pero que vamos a ver movimientos o oleadas, llamémoslo así, de escolarización en las diferentes sociedades. Como lo venía hablando Aldemar, hemos tenido procesos de políticas educativas de ampliación con el Estado como gran agente de masificación de diferentes niveles, primaria, secundaria, educación media y superior, y en otros donde el repliegue de ese Estado acaba entregándole al mercado esa educación. Digamos que aquí empezamos a ver un primer elemento de esos procesos o oleadas, como lo vengo comentando, de lo que va a ser el neoliberalismo. Y aquí podemos tomar un primer elemento, es cómo aquí aparece el concepto de David Harvey de acumulación por desposesión. Es decir, cuando la educación es un derecho que se garantiza, el proceso de privatización acaba generando un proceso reiterativo de acumulación en una nueva instancia de reproducción del capital, el cual empieza a ser privatizado. Digamos que en algunos de los videos que les hemos compartido muestran cómo, por ejemplo, la filantropía del sector privado con la educación acaba siendo una forma de entrar a competir por el mercado, que mundialmente son billones de dólares, y son los estados los que aún controlan gran parte de ese sistema educativo que puede transformarse en un gran mercado. Entonces es importante tener ese concepto de acumulación por desposesión. ¿Por qué? Porque el derecho pasa a ser un servicio y ese servicio pasa a ser una mercancía del cual se puede extraer una determinada plusvalía para la reproducción del capital, pero además empieza a generar nuevas formas de precarización del trabajo. Ya lo dijo Aldemar, esa despersonalización está trayendo también que en este momento veamos cómo la educación remota está generando desempleo en sectores profesorales, porque las plataformas están vendiendo a precio de huevo momentáneamente sus plataformas educativas para hacerse cargo de una instrucción, ¿cierto?, donde se van a necesitar menos profesores. Entonces, este es uno de los elementos que nos muestra en este momento cómo está esa crisis de la pandemia. También se está articulando con esos procesos de avance de la privatización de la educación para entregarle a plataformas, digámoslo, a ese trabajo inmaterial que se está siendo, digámoslo, apropiado por diferentes plataformas tecnológicas. Inclusive nosotros estamos haciendo uso de ellas, ¿cierto? Entonces, ese primer elemento nos muestra esa mirada estructural de ampliación de la educación. Les recuerdo que en la sesión anterior veíamos ese cuello de botella que es la educación, pero ese cuello de botella antes era un reloj de arena, ¿cierto? Entonces era primaria y secundaria, un cuello muy pequeño y arriba otro que era un sector grande, pero eran élites. Y antes era una botella invertida, entraban pocos y pues salían casi todos, ¿cierto? Entonces, ese asunto de cómo se ha transformado la escolarización es importante. Por lo tanto, ese bien necesario que es la educación es importante traerlo a colación en el sentido de una reproducción ampliada
de la educación como un bien necesario para la formación de ciudadanos, que es su fin inicial, su fin político inicial en la modernidad, pero también es el fin de la formación de fuerza de trabajo, sea una fuerza profesional, académica o una fuerza técnica, ¿sí? Entonces tenemos esa dualidad del sistema educativo que acaba alimentando la necesidad de educación para la formación de ciudadanos críticos o de ciudadanos obedientes en otros casos, y la formación de una ciudadanía cualificada, ¿cierto? Que también pueda entrar en procesos de distribución amplia del conocimiento en sus sociedades, como lo han logrado algunas sociedades, tanto liberales como socialistas. Entonces, allí también tenemos a los sujetos, que es esa oposición que en la sociología vamos a tener, esas miradas estructurales y los sujetos. Entre los sujetos vemos esas luchas, esas resistencias por esas formas estructurales de reproducción, donde vemos la movilización continua del estudiantado, que empieza por allá en América Latina en 1918 con Córdoba, y lo podemos ver en este momento con el movimiento colombiano hacia una matrícula cero en las universidades públicas, ¿cierto? Esa continua movilización de sectores sociales por otra educación. Entonces, allí esa mirada complementaria entre la estructura y esos agentes o sujetos que hacen la educación es necesario para entender para quién y para qué la educación. Termino. Robinson. Emerge entonces otro sentido de la educación, otros dos sentidos de la educación que resalta el profesor Robinson. Uno es el asunto del sentido de la educación para formar ciudadanos versus el sentido de la educación como formación de fuerza de trabajo. Y mire que las presenta como sentidos en tensión, que era un poco el abrebocas que proponía Alejandro en su intervención y que va dando cuenta de cómo ese desarrollo histórico siempre ha significado que hay cierta tensión entre diferentes posturas. Vamos entonces a seguir con la profesora Ofelia, que nos plantee cuál es su posición respecto de esa educación, para qué y para quiénes. Tiene la palabra, profesora. Bueno, muchas gracias. A ver, el compañero Alejandro insistía en la educación como un derecho, porque justamente esas son de los aspectos negativos del neoliberalismo, que convirtió en la educación en un servicio. Y entonces ya cuando se pierde el sentido del derecho, porque el derecho no nos lo dan, lo tenemos y lo exigimos. En cambio, el servicio, nos brindan el servicio, pero tenemos que pagarlo. Un servicio, el servicio de la educación se paga como pagar la energía, como pagar el gas, como pagar el agua, y entonces esto es lo que ha hecho el modelo neoliberal, que ya la educación, y ese fue un mico de la Constitución. Recordemos que la Constitución se da en el año 91, cuando se inicia la implementación. Bueno, había unos antecedentes con el gobierno de Barco, pero con el gobierno de César Gaviria en el 91 se da la implementación del modelo neoliberal. Y justamente un mico neoliberal se filtra en la Constitución cuando considera la Constitución, cuando se considera que la educación es un servicio, con la justificación que como los estudiantes se benefician, que estudian, pero después van a recibir ingresos y entonces es un beneficio y por consiguiente las familias tienen que asumir también los gastos. Entonces, esto es lo que tenemos ahora que desmontar y seguir esa lucha, esas movilizaciones por desmontar todos esos montajes que nos ha hecho el modelo neoliberal. Aldemar decía una cosa muy importante, que hay que develarlo, porque pues nosotros partimos como del supuesto que cuando hablamos de globalización, del modelo neoliberal, que aquí hay que hacer una diferencia entre globalización y neoliberalismo, pero que todo ya el mundo sabe, todo el mundo sabe, los estudiantes saben, el grueso de la población sabe que estamos viviendo un modelo neoliberal y que hay que desmontarlo, pero muchas veces sucede como otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura patriarcal, muchos dicen patriarcal, hoy hablar de patriarcalismo, eso fue del pasado, pero hoy no. Resulta que el patriarcalismo también es tan hábil que
que se renueva para estar ahí incrustado en la cultura. Lo mismo sucede con el neoliberalismo. Entonces tenemos que develarlo, tenemos que decirlo en dónde está, cómo lo sentimos, cómo nos perjudica. Y estas cosas, pues, es un ejercicio pedagógico que tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Por ejemplo, cuando se habla del emprendimiento, que ahora las escuelas, todas las instituciones educativas tienen que estar al tenor del emprendimiento y hay una asignatura del emprendimiento y por todas partes, si quiere estar al tono, si quieren ser instituciones modernas, tienen que ser emprendedoras. Este es otra dimensión también de ese modelo neoliberal. Entonces, la gente, si no produce, si no hace empresa, pues está como fuera de tono. Entonces, todos los estudiantes, por favor, tienen que educarse, tienen que ser conscientes que no pueden ser empleados, que tienen que estar generando empresas. Pero analicen ustedes, ¿cómo son las condiciones aquí para generar empresa? ¿Quiénes pueden generar empresa? Todos están en las condiciones, no es sino que yo tenga la iniciativa de formar empresa y se me van a abrir todas las puertas, pues no, empecemos con el acceso a los créditos. ¿Quién tiene acceso a los créditos para formar empresa? Esas leyes del mercado, de la oferta y la demanda, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se dan? Por ejemplo, muchas veces a las mujeres se les dice, bueno, ustedes tienen que ser emprendedoras y entonces se les hace cursos para que aprendan a ser trapeadores, para que aprendan a hacer muñequitos de peluche, para que aprendan a hacer unas cosas que las van a vender. ¿Y quién las compra? ¿Quién las compra? Entonces, eso es una ilusión y eso es una ilusión falsa. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que develar. Por ejemplo, otra cosa que tenemos que develar, que se habla en las instituciones educativas de la formación, del ser integral, del humanismo, y todo eso se queda en el PEI, pero luego en la práctica, ¿qué se da? En la práctica se da un afán para que los estudiantes puedan quedar bien, les vaya muy bien en las pruebas, porque eso es lo que posiciona el colegio, las instituciones, y al posicionarse en las educaciones con unas buenas pruebas, entonces les van a dar más presupuesto. Entonces, todos eso que nos hablan, por ejemplo, la ley 115 de educación, tiene 13 fines, tiene 13 fines, y de los fines solamente como 5 hablan del conocimiento, los demás es formación en la participación, formación en la dignidad, los derechos humanos, bueno, una cantidad de cosas bellísimas, bellísimas, y son fines de la educación, pero luego, ¿será que esto lo evalúan con las pruebas estándares? No, eso se queda en letra muerta, en carreta. Lo que están evaluando son los 5 fines del conocimiento y de ahí no más, y de ahí entonces a eso es que se le llama calidad, pero lo demás no es calidad. La formación en valores, el aprendizaje de las habilidades sociales, de la solidaridad, de la cooperación, todo esto, entonces eso ya no cuenta. Esa es otra forma. Entonces, esa disminución también de las áreas de humanidades, cada vez se le recorta más a las áreas de humanidades para aumentarles más a la matemática o a la química o a la biología. Eso es neoliberalismo también. Entonces, esa es la educación neoliberal y otras muchas cosas. Pero también entonces la educación, ¿para quiénes? ¿Y para qué? Ya yo lo había dicho, la educación para transformar o para conservar. Y en esto yo quiero hacer referencia a un tipo de educación que en nuestro... Ay, ya acabé el tiempo, qué pena. Pero un minutico.
la educación de las comunidades indígenas. Han dado una lucha ejemplar para tener su educación propia, y la educación propia responde a sus necesidades, a su cultura, a sus expectativas, y todos están comprometidos con esa educación propia, pero ha sido una lucha que a veces la han librado solos porque somos insolidarios y no luchamos. Nuestra lucha debe ser no solamente para defender nuestros intereses de la educación, sino para defender todos los intereses del pueblo. Por eso tenemos que luchar, tenemos que movilizarnos, pero no solamente por unos derechos particulares, sino por unos derechos de todos, y para ir caminando hacia esa otra sociedad posible, equitativa y democrática. Gracias. Muchas gracias, profesora Ofelia. Bueno, se acaba de unir al equipo de profesores y debatidores el profesor Gustavo. El profesor Gustavo también acompaña uno de los cursos de Sociología de la Educación, y digamos que queremos invitarlo también a que tenga la palabra en torno a este asunto de la educación, para qué y para quiénes. No sé, no lo veo en cámara, profe Gustavo, ¿nos está escuchando? Yo creo que lo estamos escuchando, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí me ve? Sí, sí, profe. Tiene la palabra, profe Gustavo. Cuéntenos la posición en torno a la educación para... Stephanie, muchas gracias. Buenos días. Estaba en clase y no había podido, pero gracias por darme la oportunidad. Sí, realmente, y es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestra cotidianidad pedagógica en la universidad, que nos encontramos con unas concepciones que van en contravía de lo que realmente la sociedad necesita. Entonces los muchachos, y claro, este es un elemento cultural muy fuerte, los jóvenes universitarios, inclusive la misma secundaria, van con la idea de que el asunto es que hay que sacar una carrera profesional como sea y listo. Ese es el problema. Entonces, quienes tenemos de pronto una mirada diferente de lo que es la educación, nos encontramos con ese hecho. Y tratar de desarrollar un discurso que nos trate de poner los ojos sobre otras alternativas, sobre todo por las mismas condiciones que se viven, es una tarea que yo creo que es permanente. Y debemos hacer todos los esfuerzos para inducir nuestro trabajo hacia esa tarea, la de buscar maneras concretas de darle salida a la situación. Y esto pasa por los objetivos, inclusive por nuestra misma actitud frente a nuestra tarea educativa. Y la gran pregunta que nos debemos hacer nosotros es en qué medida nosotros como educadores somos reproductores de las condiciones que existen, o si por el contrario asumimos una actitud de cuestionamiento a las condiciones que se viven. Entonces, ahí, por ejemplo, en mi curso de sociología, yo trabajo mucho la parte del positivismo, de cómo cuestionamos estas posturas que buscan fundamentalmente es atiborrar, llenar al estudiante de datos, de información que no conduce a nada. La gran tarea nuestra es esa, de para qué enseñamos, qué tipo de educación enseñamos. Y es que hay que partir de la idea de qué entendemos por educación, ¿cierto? Yo creo que ese es el punto de partida, qué entendemos por educación. Y yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros tener miradas diferentes a las que comúnmente se señalan. Es eso, yo soy muy corto en mi apreciación. No sé si algún compañero quiera preguntar, opinar, pero yo dejo ahí a Stephanie. Muchas gracias.
y es cuáles deberían ser las búsquedas, ¿cierto? ¿Cuáles deberían ser esas nuevas apuestas o esas apuestas distintas de los profesores? Yo creería como que vale la pena que los profesores que quieran hacer sus planteamientos y los mismos estudiantes que quieran hacer sus planteamientos a través del Facebook Live, que nos puedan plantear como comentarios alrededor de cuál debería ser la apuesta de la educación, porque ya hemos identificado un poco las tensiones. No sé si alguno de los profes quiera tomar la palabra. ¿Qué pasó con Alejandro? ¿Se fue? Ahora, Ahí está. Si quieran entonces Hola. como tomar la palabra alrededor de cuáles esos nuevos sentidos, qué adicionarían, a qué le apostarían para construir una educación distinta. Sigue Alejandro, hermano. Ah, yo pensé que iba a hablar, profe Aldemar. No, para que retroalimentes ahí lo que de alguna manera ya hemos empezado a Ahí, conversar. sí, bueno, ahí quisiera mencionar varias cositas. Por ejemplo, yo hago parte también de un colectivo que se llama Dialogando. Nosotros hemos insistido también en unos escenarios musicales y artísticos, como también disputa de esos sentidos y construcción de sentidos colectivos, también desde la autogestión. Entonces me parece que, por ejemplo, ya concretamente dentro de la universidad y la vivencia dentro de la universidad, los estudiantes y las estudiantes con los profesores también tenemos que proponer esos ejercicios que nos permitan un trabajo que provee por la colectivización, no simplemente el ejercicio de trabajo en grupo y usted repártase y divídase el trabajo, sino realmente cómo propiciamos unos escenarios tanto artísticos, por ejemplo, académicos, de reflexión, que nos permitan empezar a pensarnos colectivamente en la universidad, ¿sí? Y alrededor de eso, por ejemplo, hoy cuando estamos fuertemente los profes hablando de matrícula cero y también estamos hablando de constituyente universitaria, pues ahí precisamente estamos disputando unos sentidos del individualismo y los colectivizamos, una disputa de ese individualismo a la colectivización de nuestros deseos, de nuestros sentires, de nuestro compartir con los otros y las otras. Entonces hay algo, por ejemplo, ahora que es un sentir colectivo que nos une y puede generar es un escenario de resistencia y de construcción propositiva de una visión, y es el tema de matrícula cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos de la matrícula cero un objetivo que nos permita no simplemente ganar la matrícula cero por ganar la matrícula cero, sino que nos permita empezar a pensarnos colectivamente la universidad? Y es precisamente, por ejemplo, allá hacia donde apunta la constituyente universitaria, ¿sí? Que pasa por un escenario de asamblea universitaria donde la idea es precisamente decirles, es que ustedes, los tecnócratas, Consejo Superior Universitario, no están teniendo la capacidad, digámoslo, argumentativa ni de sensaciones o de acercamiento con la comunidad universitaria y están tomando decisiones como tecnócratas fuera de los intereses colectivos de la universidad, ¿sí? Entonces ahí está precisamente en disputa ese poder de la universidad en términos de decisiones también, pero también de sensaciones, ¿sí? Porque entonces lo que vamos a desmontar también es que los tecnócratas, mejor dicho, los tecnócratas simplemente acomodan la ley y lo jurídico para los intereses y función de ellos. Lo que estamos diciendo es, podemos construir poder colectivo, ¿sí? Que la universidad desde los escenarios de base de programas, de facultades, por ejemplo, hoy el programa de ciencia política precisamente está impulsando una metodología que me parece que está muy acorde a la realidad y está pensando precisamente desde la práctica empezar a colectivizar al programa, ¿sí? Entonces ahí nos encontramos con compañeros y compañeras de otros semestres. Bueno, entonces digamos que en este momento siento yo también que en la universidad hay como un ambiente donde podemos empezar a disputar esos sentires que tienen que ir precisamente de romper con esa tecnocracia, individualismo y realmente empezar a construir un poder colectivo, un poder democrático, un poder donde, como lo decía el profe Miller Dusan, podamos ser mayores de edad, ¿sí? Podamos ser mayores de edad en términos de que podemos nosotros como comunidad universitaria tomar las decisiones sobre nuestro rumbo y los intereses que tenemos hacia la sociedad.
Entonces, yo creo que hoy precisamente la tarea que tenemos los profes y los estudiantes es lograr democratizar y colectivizar la universidad de manera amplia en todos los escenarios, que eso se hace desde el salón de clase, desde apuestas comunicativas, desde llegar, por ejemplo, los sábados a la mesa de articulación por la constituyente universitaria, de estar pendientes de los eventos que se proponen desde el consejo estudiantil, impulsar desde nuestras pedagogías y nuestras formas también en los programas, pues esas prácticas de colectivizar, de poner sobre la mesa la necesidad de pensarnos colectivamente en nuestros territorios. Y yo creo que mencionaba inicialmente lo del tema artístico y lo que hacía parte como de Dialogando y del Telón, es porque precisamente nos hemos dado esa discusión y creemos que el arte y la construcción de otras estéticas y otros discursos que no son nuevos, sí, porque no es que esta generación está haciendo todo nuevo, no, sino que estamos reevaluando otras cosas que se venían haciendo y que muchas veces también seguían impulsando ese individualismo. Muy bien, yo quisiera retomar dos cosas. Uno que dijo la profesora Ofelia, que esta pandemia, en medio de lo dramático que ha sido y en medio de las situaciones humanitarias que ha profundizado, porque ha desnudado ya y nos ha mostrado realmente todo el problema de la desigualdad social, también ha servido para encontrarnos más, para pensarnos más, y yo creo que ha sido debates muy importantes que se vienen dando a nivel mundial, de científicos, de intelectuales, desde los diferentes movimientos sociales, de cómo realmente esta civilización está tocando fondo, por lo tanto tenemos que reinventar un nuevo proyecto de humanidad. Yo creo que lo estamos viviendo, nos estamos encontrando más, estamos dialogando más, nos estamos repensando de que no podemos volver a esa normalidad que venía en crisis, a ese modelo eurocéntrico, antropocéntrico que ya se agotó. Y ahí viene el gran desafío y es las preguntas que se plantea Alejandro. ¿Cómo volvernos a pensar los bienes comunes? ¿Cómo volvernos a pensar los bienes colectivos? ¿Cómo nos vamos otra vez a encontrar para que nos pensemos colectivamente estas nuevas apuestas de humanidad? Porque es que este modelo neoliberal, ¿cuál es la educación que ellos pretenden? Formar básicamente personas eficientes para el mundo productivo y que sean consumidores. Eso es lo que les interesa. O sea, que no formemos seres humanos que pensemos, que reflexionemos, que nos preguntemos sobre los bienes comunes, sobre el concepto de la dignidad, qué significa el valor de la solidaridad, qué significa el valor de la compasión, de la bondad, para hacer posible la justicia, la igualdad social. A eso no le interesa el modelo neoliberal. Por eso, como lo han dicho los colegas, aquí estamos en una disputa de cuál va a ser la apuesta educativa. O vamos a caer en ese modelo neoliberal que le interesa de formar consumidores y como una especie de zombies, como rescatando a esos seres que nacen, pero que caminan en un cuerpo, pero que no piensan, que no analizan. O realmente vamos a recuperar el sentido de la palabra, el sentido del lenguaje, el sentido de la humanidad, el sentido de lo colectivo para ver cómo construimos sociedades más justas, más solidarias, más amorosas. Ese es el gran desafío para que realmente podamos contrarrestar ese modelo de deshumanización en el que todo lo quiere volver mercancía. Todo lo quiere volver renta, todo lo quiere volver capital, cómo quieren aumentar más la tasa de ganancia. Esa es la gran preocupación del modelo capitalista en estos momentos. ¿Cómo va a aumentar más su renta? Porque viene en un proceso de acumulación descendente y quieren activarse nuevamente. Entonces, no la tenemos fácil. Aquí nos toca organizarnos y el mensaje que dice Alejandro es que nos tenemos que unir. Maestros, estudiantes, para volver a pensar, volver a reflexionar qué significa la dignidad, qué significa el valor de la igualdad, qué significa la solidaridad y por qué la educación, por qué la salud, que son bienes colectivos, bienes públicos fundamentales para el ser humano, eso no se puede volver mercancía.
porque en el momento de que eso se vuelva una mercancía, ¿a quiénes va a favorecer? Pues a los que tengan billete, a los que tengan plata, o venga padre de familia, endeúdese para ver si su hijo tiene una buena educación. Venga, endeúdese para ver si puede tener una mejor salud. Ese es el altísimo riesgo y por eso el llamado que hace Alejandro es muy importante. Aquí nos tocó juntarnos, ponernos de acuerdo en puntos comunes como la defensa de la gratuidad, la defensa de una educación pública, gratuita, que es vital en estos tiempos, y cómo vamos a hacer transición a crear modelos de gobierno y modelos de democracia universitaria que permita realmente la expresión directa de la comunidad educativa y vayamos desmontando también, que es lo que ha hecho estos modelos perversos neoliberales, de intrometerse realmente a generar sistemas de clientelización para ver de qué manera también ahoga la universidad y también la desmonta. Entonces, eso es algo que no podemos perder de vista y no podemos perder ese norte. Aquí está en juego la vida, la solidaridad, la dignidad, y esas son las preguntas en las que nos tenemos que volver a encontrar para que la educación refuerce esos sentidos de la solidaridad, de la vida y la dignidad, y no el individualismo, el consumismo, el no piense y simplemente responda por el mercado y la producción. O nos consolidamos como comunidad o caemos presa fácil en ese mundo individualista que es lo que habita realmente este modelo neoliberal. Muy bien. ¿Puedo hablar, Stephanie? Tiene la palabra el profe Gustavo y luego la profe Ofelia. Bueno. Listo, profe Gustavo. No te escuchamos, Stephanie. Profe Ofelia, qué pena, tenía el micrófono apagado. Parece que se le cayó la conexión al profe Gustavo. Profe Ofelia, si quiere siga como con sus reacciones. Muchas gracias. Aldemar, me gustan mucho tus palabras, me emociono cuando hablas de la compasión, de la solidaridad y del arte y de todas estas cosas. Bueno, yo quería, es como revelarme también con un poco con esa jerga eurocéntrica. Y me perdona, compañero Alejandro, cuando hace alusión a la mayoría de edad. A la mayoría de edad, me sigue pareciendo un tema de la filosofía eurocéntrica de Kant, y porque en aras de esa concepción de la mayoría de edad en la modernidad, las mujeres durante un poco de tiempo no fuimos mayores de edad. Los indígenas durante un poco de tiempo no fueron mayores de edad. En la Revolución Francesa, que se ganaron tantos derechos, pero esos derechos quedaron por fuera los grupos de color, quedaron por fuera los que no tenían propiedad y quedaron por fuera las mujeres. Ellos no tenían mayoría de edad, y esa mayoría de edad, los indígenas y las mujeres, las hemos luchado con, en la juntanza, como decía Aldemar, tenemos que estar unidos, yo le digo la juntanza, necesitamos la juntanza para poder luchar por esos derechos. Y yo pienso que no pensemos en la mayoría de edad desde esa concepción. Yo siempre les digo a mis estudiantes, no perdamos ese niño, esa niña, porque siempre están indagando, siempre están interpelando la realidad, y no hay necesidad de tener mayoría de edad, además porque esa mayoría de edad estaba dada desde el pensamiento, desde la razón, y hoy ya hemos superado esa racionalidad y nos hemos convertido en personas sentipensantes. Y aquí
el arte juega un papel muy importante. Por eso yo estuve muy contenta cuando me dieron la sociología en un grupo de la licenciatura de artes. Yo sé que los artistas tienen una sensibilidad especial que necesitamos para transformar el mundo y también para conquistar nuestra autonomía. Aquí, para hacer todas esas cosas que menciona el compañero Alejandro, que me parece supremamente importante, esas experiencias que están teniendo y que deben extenderse, necesitamos tener autonomía, porque es que a nosotros nos meten en un corsé, nos meten en un modelo de academia con horas contabilizadas y con esos estatutos, entonces como que no nos podemos salir del molde. Tenemos que luchar para de verdad tener una autonomía y poder seguir ejemplos de lo que cuenta en ciencias sociales, en ciencias políticas, lo que se está dando también en derecho con la desobediencia civil y otras muchas cosas. Y yo pienso que desde los artistas podemos aprender muchísimo. Muchas gracias. Profesora Ofelia, no sé si ya volvió el profesor Gustavo o si damos ya como una como finalización del conversatorio. El profesor Gustavo, ahorita se le fue la señal, si quiere bien pueda haga su intervención. Gracias, Estefanía. Válidas las apreciaciones que dan los compañeros, pero yo sí quiero que no perdamos un horizonte que es muy importante, que nosotros no podemos considerar la educación, no podemos considerar la universidad con toda su comunidad como si nosotros fuéramos los adalides, los que vamos a abanderar los procesos. Yo creo que hay que engarzarnos en movimientos políticos que tengan una concepción integral de lo que debe ser la sociedad. Entonces, si bien es cierto, nuestro trabajo como docentes, como trabajadores de la cultura, de la educación, muy importante que no nos perdamos de vista la parte política, porque es que además del poder que pueda desarrollarse en la universidad, hay que entender que debemos trascender, ir más allá de la estructura educativa y trabajar con los otros sectores de la sociedad, porque es que en últimas, cuando nos hacemos la pregunta, ¿educación para qué? ¿Educación para quién? Hay que pensar en la construcción de una sociedad nueva, y eso involucra a todos los integrantes de la sociedad. Entonces yo sí llamo la atención, aun cuando yo sé que ustedes lo tienen presente, que en estos debates tengamos bien presente la parte política, porque es que nuestro accionar es político en el sentido de que va dirigido a la consolidación, a la conformación de seres humanos que que es muy propia de nuestra cultura colombiana. Entonces yo creo mi intervención va en ese sentido, ¿no? Que no perdamos de vista el horizonte político, porque en últimas hay que buscar es un poder que nos consolide como tal, que sea una opción, y esa sería como la parte práctica. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo. Bueno, no sé si el profesor Robinson, ya para terminar, quiera dar como algunas impresiones finales. Bien, yo quiero retomar el tema de la matrícula cero como una lucha histórica, ¿sí? Es decir, todo lo que hemos venido aquí hablando sobre la educación como derecho, pues que no pase por un servicio, que sea un derecho y no un servicio, ¿cierto? Yo creo que con el asunto de la matrícula cero estamos avanzando en una agenda que no se inventa en este momento, es una agenda que en el caso colombiano tiene décadas de lucha de estudiantes, de profesores y de diferentes sectores
que en su momento han entrado en convergencia por la reivindicación de la universidad, en algún momento llamada la universidad popular, masiva y popular. Entonces, cuando hablamos de esta matrícula cero, me gustaría también pensar cómo en las últimas 2 décadas ha habido un movimiento estudiantil y un movimiento social buscando que esa sociedad o esa universidad se transforme para garantizar la gratuidad. Tenemos en el 2011-2012 pues toda la movilización estudiantil que acaba con la organización y de lo que en su momento se llamó la MANE. Luego vamos a tener la movilización estudiantil y profesoral muy fuerte a finales de 2018 y actualmente, ¿cierto? Entonces esa matrícula cero que parece que es una movilización muy institucional, la USCO por un lado, la de Cundinamarca, la nacional, la del Valle del otro, es una convergencia que está retomando una bandera de una reivindicación antigua, ¿cierto? Que en el caso colombiano, por ser una universidad pública que se paga sobre todo en la medida de una jerarquización social que hace cada universidad, dependiendo de diferentes factores como lo crean su burocracia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la gratuidad no estamos solo salvando la matrícula de los 12.300 estudiantes que están en este momento matriculados en la Universidad Surcolombiana o del grueso de la población universitaria colombiana. Estamos salvando, y aquí retomemos un poco esa frase de Calle 13, es que los de atrás vienen conmigo. Estamos garantizándole a una generación que se ve afectada por los efectos siniestros pues, que nos deja la pandemia, pero no es la pandemia en sí, acaba siendo lo que ya hablábamos hace dos encuentros atrás, cómo la crisis civilizatoria se nos muestra aún más clara a nuestros ojos y las desigualdades acaban profundizándose. Entonces, son 12.300 estudiantes que merecen la gratuidad por 2 semestres, pero lo que estamos buscando es cómo esa gratuidad se puede hacer perpetua, para que el ingreso de diferentes sectores sociales sea amplio y diverso. Y aquí también me gustaría entonces reafirmar que la lucha de la matrícula cero no es la lucha de los 12.300, es la lucha de una generación que quiere abrirle el paso a otra generación que también va a querer entrar a la universidad. Entonces esto no solo nos compete a los que tenemos entre 18 y 24 años o a los que tenemos tantos o tantos años, sino es a una sociedad colombiana que necesita una universidad pública gratuita. Y en ello también retomo las palabras de la profesora Ofelia, en el cual necesitamos no una universidad, necesitamos una multiversidad. Allí donde entren diferentes modelos para pensar una sociedad que no se piense sobre las mayorías de edad Foucaultianas o kantianas, sino que se piense sobre su propia lógica y no sobre una línea de mayoría o minoría. Entonces, esa lucha en este momento es no solo por deshacer ese neoliberalismo, sino también por una transformación interna. Entonces, allí Bueno, parece que tenemos dificultades ahí al final de conexión del profe Robinson. Les voy a dejar una pregunta que plantean en el chat. Alexandra Lugo un poco hace el cuestionamiento de qué está pasando en las universidades públicas hoy en día respecto a ese asunto de la flexibilización con estudiantes de zonas rurales y de bajos recursos económicos. Un poco que nos puedan dar sus impresiones en 1 o 2 minuticos. ¿Quieren, profe Aldemar? Sí, la universidad tiene que brindarle condiciones a esos estudiantes que quedaron en condiciones de desventaja por todos esos problemas de la conectividad, sobre todo estudiantes de zonas remotas, zonas rurales, que esa fue la primera advertencia que nos hicieron los mismos estudiantes en la universidad, que tan pronto nos fuimos de confinamiento,
Hubo colegas que siguieron reproduciendo clases, montando contenidos, subiendo videos, sin ni siquiera preguntar cómo estaba María, dónde estaba José, dónde estaba Cristina, no. O sea, caímos en unas carreras locas de reproducir contenidos y unas prácticas completamente deshumanizantes. Por eso los estudiantes fueron los primeros que pararon y dijeron, paramos porque nuestros compañeros se están quedando atrás, están quedando rezagados, no pueden conectarse, y eso fue como el llamado que se hizo con urgencia a la comunidad educativa, y por eso el Consejo Académico también hizo una reflexión para parar y que realmente miráramos en qué condiciones estaban los estudiantes. Y eso nos preocupa, que todavía tenemos estudiantes que no hemos podido apoyarlos y resolverles esas condiciones básicas de conectividad. Ahí yo creo que hay una deuda que no hemos resuelto y la universidad tiene que mirar cómo va a permitir para que ese estudiante pueda cumplir de alguna manera este proceso, este compromiso que asumió la universidad de brindarle las condiciones para que este estudiante pudiera terminar su semestre bien. Yo creo que ahí nos hemos demorado, no hemos tenido todavía la capacidad de llegar con una estrategia, con un plan, para que realmente compañeros y compañeras que son estudiantes no vayan a quedar en situaciones de desigualdad y vayan a tener dificultades en este proceso de formación. Bueno, no sé si alguno más quiera como reaccionar a la pregunta que plantea Alexandra. Yo diría, cada vez más la institución universitaria está siendo presa del sistema, como que se va volviendo cada vez más lenta, va funcionando cada vez más al ritmo del sistema como tal, y que es un sistema que fluye. No sé si alguno más quiera como plantear sus impresiones sobre la pregunta. Yo trataré de ser breve, vamos a ver si mi conexión me ayuda. Bien, Alexandra, tu pregunta sobre los estudiantes que vienen de áreas rurales y la poca flexibilidad de las universidades. Pensemos que también en el tránsito de la mayor matrícula de estudiantes, pensemos solo en la USPO, como en los últimos 15 años, a partir de las políticas de masificación sin presupuesto de las universidades públicas, nos ha permitido abrir la puerta para que más estudiantes lleguen a la universidad sin garantizarles las mismas condiciones para estudiar. Es decir, solo pagan la matrícula y la universidad no tiene, por ejemplo, sistemas de bienestar universitario que atiendan esas necesidades. Entonces, desde allí ya empezamos una matrícula que creció a llegar a más de 10.000 estudiantes en pregrado, ¿cierto? Pero que no creció en su presupuesto y en su planta física no ha crecido. Entonces, también tenemos una universidad con condiciones de hace 15 años que recibe a una diversidad de estudiantes rurales en sus diversidades, indígenas, campesinos, afro, y también vinculados o víctimas del conflicto armado. Entonces, esa flexibilidad también es una miopía histórica que carga la universidad y que también en este momento nos ha permitido entender, como ayer lo decía Aldemar en la reunión del Departamento de Psicopedagogía, cómo nos tocó ser más empáticos con la condición de los estudiantes. Y eso, en cierto modo, también nos ha llevado a descubrir qué es lo que está pasando en los sectores rurales con nuestros estudiantes que pues tienen tantas dificultades, pero también nos ha llevado a, digámoslo, buscar otras mediaciones, que es lo que hemos estado haciendo y de lo cual hace parte este espacio de reflexión a través del Facebook. Es eso. Muchas gracias, profe Robinson. Bueno, no sé, ya para cerrar, ¿alguno tiene como alguna otra impresión respecto como de lo que nos convoca hoy a discutir? ¿Quisieran agregar algo más? Sí, profe, por acá. Dale, Alejandro. Profe, sí, frente a la última pregunta, yo creo que es importante identificar que, pues, dónde está ubicada la Universidad Surcolombiana, ¿no? Y que nosotros como Universidad Surcolombiana tenemos mucha incidencia del sector rural y el sector indígena. Hace poco me gustaba mucho la imagen que sacaba Néstor Baicue, quien es un integrante del Cabildo Indígena, subido trepado en un árbol como de 5 metros, 3 metros,
con un celular buscando señal, ¿sí? Siendo estoy tratando de comunicarme con la gente del consejo académico para decirles que no tengo cómo conectarme. Entonces, digamos que me parece eso importante también para mencionar algo, y es que a mí me sorprende, por ejemplo, que la Universidad Surcolombiana no tenga residencias estudiantiles. Si la Universidad Surcolombiana tuviera residencias estudiantiles, creo que sería un poco más trabajable la situación. Claro, también tendría sus complejidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, todas estas cosas de bienestar que yo a veces siento que bienestar no tiene un enfoque de bienestar. Por ejemplo, la persona que estuvo a cargo pasado, la administración de bienestar pasada, digamos que la única visión que tenía de bienestar era llevar a los estudiantes el 8 y 9 de junio a los lagos, por ejemplo. O hacer simplemente alianzas de ese tipo para temas de bienestar, cuando yo creo que hay que pensarse, por ejemplo, el tema de las residencias estudiantiles, hay que pensarse realmente, pues, cómo podemos, pues, fortalecer realmente la permanencia y la graduación en la Universidad Surcolombiana, y que eso pasa también por garantizar unos mínimos para poder, digamos, acceder a la educación superior pública. Entonces, será como mencionar frente a ese último punto, y frente a lo que menciona la profe Ofelia, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que, digamos que cuando mencionaba el tema de mayoría de edad, pues me hacía referencia a cómo logramos consolidar unas formas de sentires y argumentativa que nos permita también aportar a la dirección o, digamos, a la orientación de la universidad. Cómo logramos consolidarnos, argumentar y reflexionar para aportar y trazar ese camino de la universidad. Pero estoy de acuerdo de que es un concepto muy eurocéntrico, y yo soy también de las personas pues que me paro también desde el sentipensar para elaborar las apuestas políticas y las apuestas de construcción colectiva, pero estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, profe. Bueno, ya para cerrar, Luz Marina nos hace un comentario en torno a la necesidad de contextualización de las universidades. Creo que de este conversatorio quedan sobre todo retos, ¿cierto? Ella lo que plantea es, las universidades deberían saber quiénes son sus estudiantes, en qué condiciones están, y un poco a partir de ese comentario mencionar que la universidad viene pensando esos esfuerzos, pero que claro, las respuestas siempre son unas respuestas un poco tardías, las instituciones siempre se mueven a una velocidad mucho menor de la que se mueve la realidad social, y que por lo tanto siempre sentimos como que es una carga la institución, y que las instituciones de escolarización, pues muchas veces no alcanzan a responder a tiempo esas necesidades que el contexto le demanda. Agradecerles a todos por la participación y plantearle a los estudiantes, a quienes se vinculan a través del Facebook, que este video va a estar disponible en el canal de YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Muchas gracias por la participación, por la disposición para discutir estos temas, y digamos que reflexionar la crisis de la educación sigue siendo una tarea. Hoy quedan más preguntas que respuestas alrededor del asunto. Un abrazo entonces para todos y cuídense bastante. Un abrazo a todos, muchas gracias, muy bonito el espacio. Los invitamos a ver Escuela en Pandemia el día de hoy a las 5 de la tarde por este mismo canal. Profe, una cosita ahí, recordarles que el día de hoy se posesiona la mesa por la matrícula 0 en la Universidad Surcolombiana a las 5 de la tarde, para que estemos pendientes. Hay que acompañar esta mesa, sabemos que lo logramos y lo vamos a lograr si todos y todas nos unimos con esta idea de matrícula 0. Si dejamos solo a las personas que están allá sentadas como buscando la manera de que se pueda hacer posible, pues no va a ser. Sí, tenemos que acompañar desde los salones, desde los salones virtuales, ¿no? pero seguir impulsando esta idea de matrícula 0, y estemos pendientes también de toda la convocatoria que salga alrededor de ello. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Chévere, hermano. Ahí estaremos. Gracias, Stephanie, por la mediación.